Ella descubrió que el poderoso juez con quien se casó jamás había estado con una mujer antes. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del pequeño despacho legal en el centro histórico de Guadalajara. Elena Morales observaba las gotas deslizarse por el cristal mientras escuchaba las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Es la única salida que nos queda, mija», susurró su padre, Carlos Morales, con la voz quebrada. Sus manos temblorosas sostenían los documentos de la demanda que había llegado esa mañana. «Si no pagamos en 30 días, perderemos todo. La casa, el bufete, todo por lo que trabajé durante 40 años». Elena cerró los ojos y sintió cómo el peso de 3 generaciones de tradición familiar caía sobre sus hombros. El bufete Morales había sido el orgullo de la familia desde que su abuelo lo fundara en 1953. Ahora, una mala inversión y la crisis económica los tenían al borde de la bancarrota. «¿Y estás seguro de que él...?» Elena no pudo terminar la pregunta. El juez Vázquez ya dio su palabra. Conoce nuestra situación y está dispuesto a ayudar. Carlos se aclaró la garganta. «Es un hombre honorable, Elena, respetado en todo Jalisco, y necesita una esposa para mantener su reputación en el tribunal», completó Elena con amargura. «Papá, es un arreglo de negocios, no un matrimonio». La puerta del despacho se abrió y entró María Morales, la madre de Elena, con 2 tazas de café humeante. Su rostro mostraba las arrugas que habían aparecido en las últimas semanas de angustia. «Mi amor, nadie te está obligando», dijo María, aunque sus ojos suplicaban lo contrario. «Pero piénsalo, el juez Vázquez es un buen hombre. Nunca se ha casado porque siempre ha estado dedicado a su carrera. Quizás puedan encontrar la felicidad juntos». Elena se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Las calles empedradas del centro brillaban bajo la lluvia, y a lo lejos podía ver las torres de la Catedral Metropolitana. Todo lo que amaba de su ciudad, de su vida, estaba en peligro. ¿Cuándo sería la boda?», preguntó sin darse la vuelta. «En 2 meses», respondió su padre. «Tiempo suficiente para organizarlo todo apropiadamente. El juez quiere que sea una ceremonia digna, acorde con su posición». Elena apoyó la frente contra el cristal frío. A los 28 años, siempre había imaginado que se casaría por amor, no por obligación. Había tenido novios, relaciones serias, pero nunca había encontrado a alguien con quien quisiera compartir su vida. Ahora la ironía la golpeaba. Se casaría con un extraño para salvar todo lo que amaba. «¿Lo conoces bien?», preguntó finalmente. «Hemos coincidido en varios casos a lo largo de los años. Es reservado, pero justo. Nunca he visto que abuse de su poder. Y viene de una buena familia de Tlaquepaque». Carlos dudó un momento. «Elena, sé que esto no es lo que soñaste, pero lo haré», interrumpió Elena, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz, pero con una condición. Sus padres intercambiaron miradas esperanzadas. «¿Cuál, mija? Quiero conocerlo antes de la boda. No voy a casarme con un completo desconocido. Si vamos a hacer esto, al menos debemos intentar conocernos». Carlos asintió aliviado. «Ya está arreglado. Mañana cenarán en el restaurante Hueso. Él llegará a las 8 en punto». Esa noche, Elena se quedó despierta mirando el techo de su pequeño apartamento en la colonia americana. Las luces de la ciudad filtrándose por las cortinas creaban sombras danzantes en las paredes. Se preguntó cómo sería el hombre que se convertiría en su esposo, si sería amable, si podrían al menos llevarse bien. No tenía idea de que, a pocos kilómetros de distancia, en una imponente mansión colonial en las afueras de la ciudad, el juez Ricardo Vázquez también estaba despierto, nervioso por primera vez en años ante la perspectiva de cenar con una mujer que pronto sería su esposa. El restaurante Hueso, ubicado en una casona colonial restaurada de la colonia americana, bullía con el murmullo de conversaciones elegantes. Elena llegó 5 minutos antes de las 8, vestida con un sobrio vestido negro y perlas que habían pertenecido a su abuela. Sus manos temblaban ligeramente mientras el maître la guiaba hacia una mesa reservada en el 2.º piso. «El señor juez llegará en un momento, señorita», le aseguró el hombre con una sonrisa profesional. Elena se sentó frente a la ventana que daba al jardín interior, donde las bugambilias moradas
creaban un marco romántico que contrastaba con la naturaleza pragmática de su cita. Revisó su reloj. Las 8 en punto exactas. Los pasos firmes y medidos en la escalera de madera anunciaron su llegada antes de que lo viera. Cuando Ricardo Vázquez apareció en el umbral del comedor privado, Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era más imponente de lo que había imaginado. Alto, de complexión atlética pese a sus 45 años, con cabello negro apenas salpicado de canas en las sienes y ojos oscuros que parecían analizar cada detalle de la habitación antes de posarse en ella. Su traje gris carbón estaba impecablemente cortado, y cuando se acercó a la mesa, Elena notó que se movía con la precisión de alguien acostumbrado a tener control absoluto sobre cada situación. «Señorita Morales», dijo con una voz grave que resonó en el espacio íntimo. «Lamento la tardanza, aunque creo que llegué exactamente a tiempo». Elena se levantó para saludarlo, y cuando él tomó su mano para besarla cortésmente, notó que la suya estaba ligeramente húmeda. Por un momento, eso la tranquilizó. Al menos, él también estaba nervioso. «Por favor, llámeme Elena, señor juez», respondió, recuperando su compostura profesional. «Y no se preocupe por la hora, yo también acabo de llegar». Ricardo la ayudó a sentarse antes de tomar su lugar frente a ella. Durante los primeros minutos, ordenaron en un silencio cargado de tensión. Elena pidió pescado a la veracruzana, él un corte de carne. Cuando el mesero se retiró con la carta de vinos, se quedaron solos con el peso de la conversación pendiente. «Supongo que debemos hablar sobre nuestra situación», comenzó Ricardo, ajustándose la corbata en un gesto que Elena interpretó como nerviosismo. «Me parece prudente», asintió ella. «Aunque debo confesar que no estoy muy segura de cómo comenzar una conversación así». Por primera vez, Ricardo esbozó algo parecido a una sonrisa. «Yo tampoco tengo mucha experiencia en esto», admitió, y Elena notó cómo sus hombros se relajaron ligeramente. «Quizás podríamos empezar por conocernos como personas, no como socios en un acuerdo. Me gustaría eso». Elena sintió que parte de su tensión se desvanecía. «¿Por qué decidió ayudar a mi familia? No nos conoce realmente». Ricardo reflexionó un momento, girando lentamente su copa de vino tinto. «Su padre tiene una reputación impecable en el ámbito legal. En mis años en el tribunal he visto cómo maneja sus casos con integridad. Es raro encontrar eso hoy en día». Hizo una pausa. «Y en cuanto a por qué busco casarme, mi posición requiere cierta estabilidad social». Elena detectó algo no dicho en sus palabras, una vacilación que le pareció curiosa en un hombre tan aparentemente seguro de sí mismo. «¿Y nunca consideró casarse por amor?», preguntó con cuidado. La pregunta pareció incomodarlo. Ricardo se enderezó en su silla, y por un momento, Elena vio una vulnerabilidad que él rápidamente ocultó. «Mi carrera siempre ha sido mi prioridad», respondió con voz más firme. «El amor es un lujo que no me he permitido». Pero ahora está dispuesto a casarse con una extraña. Elena lo desafió gentilmente. ¿No le parece contradictorio? Ricardo la miró directamente por primera vez en la noche, y Elena se sorprendió por la intensidad de sus ojos oscuros. «¿Puedo ser honesto con usted, Elena? Por favor, tengo 45 años. He dedicado mi vida entera al derecho, a la justicia, a mantener un estándar moral en un mundo que a menudo carece de él. Pero últimamente se detuvo como si estuviera revelando más de lo que pretendía. Últimamente me he dado cuenta de que mi vida está incompleta. No busco una gran pasión, sino compañía, respeto mutuo. Quizás con tiempo algo más». La sinceridad en su voz tomó a Elena por sorpresa. Había esperado una negociación fría, términos y condiciones. No había esperado esta admisión vulnerable de soledad. «¿Y usted?», preguntó Ricardo. «¿Por qué aceptó esta propuesta? Podría haber encontrado otras formas de ayudar a su familia». Elena suspiró, jugando con el borde de su servilleta. «Porque los amo lo suficiente como para sacrificar mis sueños románticos», dijo simplemente. «Y porque quizás usted tenga razón. Quizás el amor verdadero sea más raro de lo que pensamos, y quizás el respeto mutuo sea una base más sólida para una vida juntos». Cuando llegó la comida, ambos habían comenzado a relajarse. La conversación fluyó hacia temas más seguros: los gustos culinarios, los lugares favoritos de Guadalajara,
los libros. Elena descubrió que Ricardo era un lector voraz de historia y filosofía, mientras que ella prefería la literatura contemporánea y la poesía. ¿Poesía?, preguntó él con genuina curiosidad. ¿Algún poeta favorito? Rosario Castellanos, respondió Elena sin dudar. Hay algo en su forma de escribir sobre el amor y la identidad femenina que me ha ayudado a entender quién soy. Ricardo asintió pensativo. No la conozco bien. Quizás podría recomendarme algunos de sus poemas. Me gustaría, sonrió Elena, y se dio cuenta de que era la primera sonrisa genuina de la noche. Cuando terminaron el postre, habían establecido las reglas básicas de su futuro matrimonio: respeto mutuo, espacios privados y la promesa de intentar construir algo real juntos. No hablaron de amor, pero tampoco lo descartaron completamente. Al despedirse en el estacionamiento, Ricardo tomó la mano de Elena con una delicadeza que la sorprendió. «Gracias por esta noche», dijo. Creo que podemos hacer que esto funcione». Elena asintió, sintiendo por primera vez desde que había aceptado la propuesta que quizás, solo quizás, había tomado la decisión correcta. 2 semanas después de la cena en Hueso, la casa de los Morales se había transformado en un torbellino de preparativos matrimoniales. Elena se encontraba en el salón principal, rodeada de catálogos de flores, muestras de tela y listas interminables, mientras su madre y su tía Carmen debatían acaloradamente sobre los arreglos florales. «Las calas son muy elegantes para una boda de otoño», insistía María sosteniendo una fotografía de un ramo blanco, muy apropiadas para la posición del juez. «Pero las rosas son más tradicionales», replicaba Carmen. «Y Elena siempre ha amado las rosas rojas». «No es así, mi niña». Elena levantó la vista del contrato matrimonial que había estado revisando, un documento de 12 páginas que Ricardo había enviado esa mañana con su abogado. Cada cláusula había sido cuidadosamente redactada. Las propiedades permanecerían separadas. Ella conservaría su apellido profesionalmente. Tendrían habitaciones separadas hasta que ambos decidieran lo contrario. «Perdón, ¿qué decían?», preguntó distraídamente. «Las flores, Elena», suspiró María. «Debes decidir sobre las flores. Lo que ustedes elijan estará bien», respondió volviendo su atención al documento. «Confío en su criterio». María y Carmen intercambiaron una mirada preocupada. Desde el anuncio del compromiso, Elena había estado extrañamente distante, como si estuviera observando los preparativos desde afuera. «Mija, ¿estás segura de esto?», preguntó María suavemente, acercándose al sofá donde Elena estaba sentada. «Todavía estás a tiempo de cambiar de opinión». Elena cerró el contrato y miró a su madre. En las últimas 2 semanas, los colores habían regresado al rostro de sus padres. Su padre había vuelto a sonreír y el peso de la preocupación financiera se había levantado de sus hombros. No podía echar atrás ahora. «Estoy segura, mamá», mintió suavemente. «Ricardo es un buen hombre. Podemos construir algo juntos». El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Elena se levantó para abrir y se encontró con un repartidor que sostenía un arreglo floral espectacular, orquídeas blancas y moradas en un jarrón de cristal de Talavera. «¿Señorita Elena Morales?», preguntó el joven. «Entrega del juez Vázquez». Elena tomó el arreglo, notando inmediatamente la tarjeta adjunta. Con letra manuscrita cuidadosa, Ricardo había escrito: «Pensé que podría alegrar su día mientras planifica nuestro futuro. R.B». «¡Qué hermosas!», exclamó Carmen acercándose para admirar las flores. «El juez tiene muy buen gusto». Elena sonrió a pesar de sí misma. En los últimos días Ricardo había estado enviando pequeños detalles: flores, libros que había mencionado que quería leer, chocolates artesanales de una chocolatería local. Nunca nada ostentoso, pero siempre considerado. «¿Has hablado con él desde la cena?», preguntó María. «Hemos intercambiado algunas llamadas», admitió Elena. «Principalmente sobre los preparativos de la boda y algunos asuntos legales. Pero es cortés, atento. Lo que no mencionó era que esas conversaciones telefónicas se habían vuelto gradualmente más personales. Ricardo había comenzado a preguntarle sobre su día, sobre sus casos en el bufete, sobre sus opiniones, y ella había descubierto que disfrutaba escuchando su voz grave al final de cada día.
El teléfono sonó en ese momento, como si hubiera conjurado la llamada. «Habla Elena», respondió. «Buenas tardes, Elena». ¿Recibió las flores? La voz de Ricardo la hizo sonreír involuntariamente. «Acabo de llegar. Son hermosas, gracias. No tenía que molestarse». «No es molestia». Hubo una pausa. «Elena, me preguntaba si le gustaría cenar conmigo mañana por la noche. Nada formal, solo creo que deberíamos conocernos mejor antes de la boda». «Me parece buena idea», respondió, consciente de que su madre y su tía estaban escuchando descaradamente. «¿Dónde le gustaría ir? ¿Conoce mi casa?», preguntó, y Elena detectó un matiz de nerviosismo en su voz. «Pensé que podría preparar algo. Soy mejor cocinero de lo que podría esperar». La idea de estar a solas con él en su casa la puso nerviosa, pero también despertó su curiosidad. «Me encantaría», dijo. «¿A qué hora?». «Las 7. Le enviaré la dirección». Después de colgar, Elena se dio cuenta de que sus mejillas estaban sonrosadas. María la observaba con una sonrisa conocedora. ¿Era él? «Sí. Me invitó a cenar mañana en su casa». «¡Qué maravilloso!», Carmen aplaudió. «Es muy buena señal, Elena. Un hombre que cocina para una mujer está mostrando algo muy personal». Esa noche, Elena se quedó despierta preguntándose qué significaba esa invitación. ¿Era simplemente cortesía o había algo más? Y más importante aún, ¿por qué la idea de conocer el hogar de Ricardo la emocionaba tanto? La dirección que Ricardo le había enviado la llevó por las colinas serpenteantes hacia las afueras de Guadalajara, donde las mansiones coloniales se alzaban entre jardines exuberantes y muros de piedra cubiertos de hiedra. Elena condujo su pequeño Honda por calles empedradas hasta detenerse frente a una imponente puerta de madera tallada, flanqueada por columnas de cantera rosa. Se tomó un momento para observar la propiedad mientras ajustaba el espejo retrovisor. La casa era exactamente lo que había imaginado para un juez federal: elegante, tradicional, un poco intimidante. Los jardines visibles desde la calle estaban impecablemente mantenidos, con jacarandas y bugambilias que creaban un marco colorido contra las paredes blancas. Cuando tocó el timbre, fue el propio Ricardo quien abrió la puerta, y Elena se sorprendió al verlo vestido informalmente. Pantalones de mezclilla oscura y una camisa blanca de algodón con las mangas remangadas. Se veía más joven, más accesible. «Llegas exactamente a tiempo», sonrió, y ella notó que parecía genuinamente complacido de verla. «Pasa, por favor». El interior de la casa la dejó sin aliento. El vestíbulo se abría a un patio central tradicional, con una fuente de cantera en el centro, rodeada de plantas tropicales. Los arcos moriscos enmarcaban diferentes habitaciones, y los pisos de talavera brillaban bajo la luz suave de las lámparas de hierro forjado. «Ricardo, es hermosa», murmuró Elena, girando lentamente para tomar todo. «¿Has vivido aquí mucho tiempo?». «La heredé de mi abuelo hace 10 años», explicó guiándola hacia la sala principal. «He hecho algunas renovaciones, pero traté de mantener el carácter original. Mi abuelo la construyó en 1920, cuando se retiró de su bufete». Elena se detuvo frente a una pared cubierta de fotografías familiares en marcos de plata. Generaciones de hombres serios en togas judiciales, mujeres elegantes en trajes de época, niños en jardines soleados. «Tienes una familia muy distinguida», observó. «3 generaciones de abogados y jueces», asintió Ricardo. «A veces siento que llevo el peso de todas esas expectativas». Había algo vulnerable en su tono que hizo que Elena lo mirara más detenidamente. Por un momento, vio más allá de la fachada del juez severo que conocía por reputación. «¿Y qué querías ser cuando eras niño?», preguntó impulsivamente. Ricardo se rió, un sonido genuino que transformó completamente su rostro. «Arqueólogo», admitió. Soñaba con descubrir civilizaciones perdidas. Tenía libros sobre Egipto, Grecia, las culturas prehispánicas de México. Mi abuelo solía decir que era una fase que superaría. «¿Y la superaste?». «Nunca completamente», confesó. «Todavía leo sobre historia antigua. De vez en cuando visito las ruinas de Teotihuacán o Huachimontones solo para reconectarme con esa parte de mí». Elena sintió que algo se movía en su pecho, una calidez que no había esperado. Este hombre tenía capas que no había anticipado. «Ven», dijo Ricardo interrumpiendo sus pensamientos. «La cena está casi lista.
La cocina era una mezcla perfecta de tradición y modernidad. Azulejos de Talavera, vigas de madera en el techo, pero con electrodomésticos de acero inoxidable de última generación. El aroma que flotaba en el aire era delicioso. ¿Cocinas seguido?, preguntó Elena, observándolo mientras revisaba algo en el horno. Es una de mis pocas relajaciones, respondió. Cuando paso todo el día tomando decisiones que afectan las vidas de las personas, hay algo terapéutico en crear algo con las manos. Sirvió la cena en el comedor formal, pescado a la sal con verduras asadas y una ensalada fresca con vinagreta de hierbas del jardín. Elena probó el primer bocado y no pudo ocultar su sorpresa. «Esto está extraordinario», dijo sinceramente. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?» Ricardo se sonrojó ligeramente, un gesto que Elena encontró encantador. «Mi abuela me enseñó los básicos cuando era adolescente. Después, bueno, cuando vives solo durante tanto tiempo, o aprendes a cocinar bien o te conformas con comida terrible». «¿Siempre has vivido solo?». La pregunta salió antes de que Elena pudiera pensarla mejor. Vio cómo Ricardo se tensaba casi imperceptiblemente. «Sí», respondió después de un momento. «Siempre». Había algo definitivo en su tono que sugería que el tema estaba cerrado, pero Elena también detectó algo más. ¿Tristeza? ¿Arrepentimiento? Yo viví con una compañera de cuarto durante la universidad y los primeros años de mi carrera, ofreció Elena, intentando aligerar el ambiente. Pero los últimos 5 años he vivido sola también. Hay algo liberador en ello, ¿no te parece? Poder decidir cómo organizar tu espacio, qué música escuchar, cuándo comer. Exactamente, asintió Ricardo relajándose de nuevo. Aunque a veces la casa se siente muy grande para una sola persona. Cenaron en un silencio cómodo, interrumpido ocasionalmente por conversación casual. Elena se encontró observando las manos de Ricardo mientras cortaba su pescado, notando que eran manos de trabajador pese a su posición. Callosas en lugares que sugerían que hacía trabajo de jardín, con pequeñas cicatrices que hablaban de años de actividad física. ¿Haces el mantenimiento del jardín tú mismo?, preguntó. La mayor parte, admitió. Tengo un jardinero que viene una vez por semana, pero me gusta trabajar la tierra. Es otra forma de descompresión. Después de la cena, Ricardo la llevó a un recorrido por la casa. Elena se sintió cada vez más intrigada por las contradicciones que descubría. El despacho formal lleno de volúmenes legales, pero también novelas históricas y libros de arte. La sala de música con un piano de cola que obviamente se tocaba regularmente. El estudio pequeño lleno de fotografías de viajes a sitios arqueológicos. ¿Tocas el piano?, preguntó Elena, pasando los dedos suavemente sobre las teclas de marfil. Un poco, respondió modestamente. Principalmente música clásica. Bach, Chopin. Nada muy ambicioso. ¿Podrías tocar algo para mí? Ricardo vaciló, y por un momento Elena pensó que se negaría. Luego se sentó en el banco y comenzó a tocar una pieza de Chopin que Elena reconoció vagamente. La música llenó la habitación con una melancolía hermosa, y Elena se encontró observando las manos de Ricardo moverse sobre las teclas con una gracia que la sorprendió. Cuando terminó, se quedaron en silencio por un momento. «Es hermoso», murmuró Elena. «¿Hace cuánto que tocas?» «Desde niño. Mi madre insistió en las lecciones». Ricardo cerró la tapa del piano suavemente. «Pero dejé de tocar para otros hace años. Es algo privado». Elena sintió el honor de haber sido incluida en esa privacidad. Cuando se preparaba para irse, ya había oscurecido completamente, y las luces del jardín creaban un ambiente mágico. «Gracias por esta noche», dijo en la puerta. «Por la cena, por dejarme conocer tu casa. Siento que te conozco un poco mejor ahora». «Yo también», respondió Ricardo, y por un momento Elena pensó que podría besarla. En lugar de eso, tomó su mano suavemente. «Elena, sé que este no es un matrimonio convencional, pero quiero que sepas que lo que estamos construyendo es real para mí». Elena asintió sintiendo algo expandirse en su pecho. «Para mí también», susurró. Mientras conducía de regreso a casa, Elena se dio cuenta de que por primera vez desde que había aceptado casarse con Ricardo, estaba realmente emocionada por su futuro juntos.
El 15 de noviembre, la parroquia de San Francisco de Asís, en el centro histórico de Guadalajara, se vistió de gala. Las bancas de madera tallada estaban adornadas con arreglos de orquídeas blancas y rosas rojas, mientras que las columnas barrocas lucían cintas de satén color marfil que se mecían suavemente con la brisa que entraba por las ventanas abiertas. Elena se encontraba en la sacristía, observando su reflejo en el espejo antiguo que la habían acompañado durante los últimos preparativos. Su vestido de novia, un diseño clásico de satén y encaje que había pertenecido a su abuela, se ajustaba perfectamente a su figura. El velo de tul, sostenido por una diadema de perlas, enmarcaba su rostro con una suavidad etérea. «Estás preciosa, mi amor», susurró María, ajustando los últimos detalles del velo con lágrimas en los ojos. «Tu abuela estaría tan orgullosa de verte». Elena tocó el collar de perlas que completaba su atuendo, una herencia familiar que llevaba el peso de 3 generaciones de mujeres morales. «¿Estoy haciendo lo correcto, mamá?», preguntó en voz baja, aunque ya era demasiado tarde para dudas. María tomó las manos de su hija entre las suyas. «El amor toma muchas formas, Elena. Algunas veces llega como un rayo, otras veces crece lentamente como una planta bien cuidada. Lo que importa es la intención de construir algo hermoso juntos». Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Carlos Morales asomó la cabeza, impecablemente vestido en su smoking. «¿Están listas? Ricardo ya está esperando en el altar». Elena respiró profundamente y asintió. Era hora. La marcha nupcial comenzó a sonar desde el órgano de tubos, y las puertas de la nave principal se abrieron. Elena caminó del brazo de su padre por el pasillo central, consciente de que cada paso la acercaba a su nueva vida. Las bancas estaban llenas de familiares, colegas del bufete y distinguidos miembros de la comunidad legal de Guadalajara. Pero cuando sus ojos encontraron a Ricardo esperándola en el altar, todo lo demás se desvaneció. Estaba impecablemente vestido en un smoking negro con chaleco color marfil, el cabello peinado hacia atrás y una expresión que Elena no pudo descifrar completamente. Cuando sus ojos se encontraron, vio algo que la sorprendió. No solo respeto o cortesía, sino algo más cálido, más profundo. Al llegar al altar, Carlos colocó la mano de Elena en la de Ricardo con una sonrisa emocionada. «Cuídala», murmuró el padre. «Con mi vida», respondió Ricardo en voz baja, y Elena sintió que lo decía en serio. La ceremonia transcurrió como en un sueño. El padre Jiménez, quien había conocido a la familia Morales durante décadas, habló sobre el matrimonio como una sociedad sagrada, sobre la importancia de la paciencia, la comprensión y el amor que crece día a día. Cuando llegó el momento de los votos, Ricardo tomó las manos de Elena entre las suyas y habló con voz clara y firme. «Elena, prometo respetarte, protegerte y apoyarte en todos los días de nuestra vida juntos. Prometo ser tu compañero leal, tu confidente y tu amigo. Y prometo trabajar cada día para ser digno de la confianza que depositas en mí». Elena sintió que se le cerraba la garganta. Había esperado votos formales, palabras apropiadas pero distantes. No había esperado la sinceridad que escuchó en su voz. Cuando fue su turno, Elena miró directamente a los ojos de Ricardo. «Ricardo, prometo caminar a tu lado con honor y gracia. Prometo ser tu compañera en las alegrías y las dificultades, tu apoyo en los momentos de desafío. Y prometo mantener mi corazón abierto a las posibilidades de lo que podemos construir juntos». El intercambio de anillos siguió. Bandas sencillas de oro blanco que simbolizaban la unión que acababan de formalizar. Cuando el padre Jiménez pronunció las palabras finales y los declaró marido y mujer, Ricardo se inclinó para besar a Elena. Fue un beso casto, apropiado para la ocasión, pero Elena sintió un pequeño estremecimiento cuando los labios de Ricardo rozaron los suyos. Había esperado algo mecánico. En su lugar sintió ternura. La recepción se celebró en el Club de Empresarios de Guadalajara, un elegante edificio Art Deco en el centro de la ciudad. El salón principal había sido transformado en un jardín de invierno con miles de luces pequeñas, centros de mesa con orquídeas y rosas y una pista de baile que brillaba bajo las arañas de cristal. Elena y Ricardo recibieron a los invitados como una pareja unida, sonriendo y agradeciendo las felicitaciones. Elena notó que Ricardo
Parecía más relajado de lo que había estado durante toda la semana anterior, como si el acto formal del matrimonio hubiera calmado alguna ansiedad interna. «¿Cómo te sientes, señora Vázquez?», preguntó él durante un momento de calma entre saludos. «Extraño», admitió Elena. «Pero bien, ¿y tú?». «Como si hubiera hecho algo muy importante», respondió Ricardo, y un poco abrumado por la responsabilidad de ello. Cuando llegó el momento del primer baile, la orquesta comenzó a tocar La Llorona, una elección que había sido de Elena. Ricardo la guió a la pista de baile con una gracia que la sorprendió. «¿Dónde aprendiste a bailar así?», preguntó mientras se movían suavemente al ritmo de la música. «Mi madre insistió en lecciones cuando era adolescente», sonrió. «Decía que un caballero debe saber bailar. Tengo la sensación de que tu madre era una mujer muy sabia». «Lo era». La sonrisa de Ricardo se volvió melancólica. «Le habrías gustado mucho». Elena sintió una punzada de tristeza por la mujer que nunca conocería, que había formado al hombre complejo con quien acababa de casarse. «Cuéntame de ella», pidió suavemente. «Era maestra de primaria», recordó Ricardo mientras giraban lentamente. Tenía una risa contagiosa y la capacidad de hacer que cualquier niño se sintiera especial. «Murió cuando yo tenía 28 años. Cáncer». «Lo siento mucho», murmuró Elena y sin pensarlo se acercó un poco más a él. «Ella me enseñó que las pequeñas gentilezas diarias son más importantes que los grandes gestos románticos», continuó Ricardo. Espero poder honrar esa lección en nuestro matrimonio». Elena sintió algo moverse en su corazón, una ternura que no había anticipado. La noche continuó con cenas, brindis y más bailes. Elena observó a Ricardo interactuando con los invitados y se dio cuenta de que, aunque era formal y reservado, había una calidez genuina en él que solo se revelaba en momentos específicos. La forma en que escuchaba atentamente a cada persona, cómo recordaba detalles personales de conversaciones anteriores, su sonrisa genuina cuando felicitó a los padres de Elena. Cerca de medianoche, cuando los últimos invitados comenzaron a retirarse, Elena se encontró sola con Ricardo en el jardín del club. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, y el aire fresco de noviembre llevaba el aroma de las gardenias del jardín. «Ha sido un día hermoso», dijo Elena, ajustándose la estola sobre los hombros. «Sí», asintió Ricardo, «y ahora comienza lo real». Elena lo miró notando la determinación en su voz. «¿Tienes miedo?», preguntó. Ricardo reflexionó un momento antes de responder. «Tengo miedo de decepcionarte», admitió, «de no ser el esposo que mereces». Elena se acercó a él, y en un impulso que la sorprendió tomó su mano. «Entonces estamos iguales», dijo suavemente, «porque yo tengo miedo de no ser capaz de amarte como una esposa debería amar a su marido». Ricardo apretó su mano suavemente. «Quizás», dijo, «podemos aprender juntos». La mansión colonial de Ricardo se veía diferente bajo la luz de la luna. Elena siguió a su nuevo esposo a través del patio central, donde la fuente susurraba suavemente en la quietud de la noche. Sus pasos resonaban sobre los azulejos de Talavera, y Elena era consciente de cada sonido en el silencio íntimo de la casa. Ricardo había insistido en que el personal doméstico tomara la noche libre, así que estaban completamente solos en la casa que ahora sería su hogar. Elena todavía llevaba puesto su vestido de novia, aunque se había quitado el velo y los zapatos de tacón en el automóvil. «Te preparé la habitación azul», dijo Ricardo, deteniéndose en el pasillo del segundo piso. «Tiene vista al jardín trasero y su propio baño. Pensé que te gustaría tener tu espacio privado mientras nos acostumbramos a vivir juntos». Elena asintió, agradecida por su consideración, pero también sintiendo una extraña mezcla de alivio y decepción. Había estado nerviosa durante toda la tarde por esta conversación, por establecer los límites de su nuevo matrimonio. «Gracias», dijo suavemente. «Es muy considerado de tu parte». Ricardo abrió la puerta de una habitación elegante, decorada en tonos azul marino y blanco, con una cama de hierro forjado, muebles antiguos de madera clara y ventanas francesas que daban al jardín. Alguien había colocado sus maletas junto al armario, y Elena notó que había flores frescas en la mesa de noche. «Es hermosa», murmuró acercándose a la ventana para mirar el jardín bañado por la luna. «Elena», la voz de Ricardo la hizo volverse. «Quiero que sepas que no tengo expectativas sobre esta noche»,
o cualquier noche. Sé que este matrimonio comenzó como un arreglo práctico y no quiero que te sientas presionada de ninguna manera. Había algo en su tono, una formalidad casi rígida, que hizo que Elena lo estudiara más detenidamente. En la penumbra de la habitación, iluminada solo por la lámpara de la mesa de noche, vio algo en sus ojos que la sorprendió. No solo consideración, sino nerviosismo genuino. «Ricardo», dijo suavemente, «¿estás bien?» Él se pasó una mano por el cabello, deshaciéndose el peinado perfecto que había mantenido durante toda la ceremonia. «Solo quiero hacer esto bien», admitió. «El matrimonio, la vida juntos. No tengo mucha experiencia en compartir mi espacio con alguien». Elena se acercó a él lentamente, notando la tensión en sus hombros. «Yo tampoco», confesó, «y también quiero hacerlo bien». Se quedaron en silencio por un momento, dos personas básicamente desconocidas que acababan de comprometerse a compartir sus vidas. Elena se dio cuenta de que, a pesar de sus cenas y conversaciones, todavía había tanto que no sabían el uno del otro. ¿Podrías ayudarme con el vestido?», preguntó Elena, dándose la vuelta para mostrarle la fila de pequeños botones perlados que recorrían la espalda del corsé. Las manos de Ricardo temblaron ligeramente cuando comenzó a desabotonar el vestido, trabajando lentamente desde el cuello hacia abajo. Elena sintió cada roce de sus dedos contra su piel, una intimidad inocente que de alguna manera se sentía más significativa que cualquier gran gesto romántico. «Listo», murmuró cuando llegó al último botón. Elena sostuvo el frente del vestido contra su pecho y se volvió para mirarlo. «Gracias». Ricardo asintió, claramente incómodo con la intimidad del momento, y se dirigió hacia la puerta. «Estaré en mi habitación si necesitas algo. Está al final del pasillo». «Ricardo», lo detuvo Elena, ¿te gustaría quedarte un momento? Simplemente hablar. Ha sido un día muy intenso». Él vaciló en el umbral de la puerta. «¿Estás segura?» Elena asintió y se sentó en el borde de la cama, sosteniendo cuidadosamente su vestido. Ricardo se sentó en la silla junto a la ventana, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Cómo te sientes?», preguntó Elena. «Sobre todo esto». Ricardo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Honestamente, un poco abrumado», admitió. «Durante años, mi vida ha seguido una rutina muy predecible. Trabajo, casa, trabajo, y ahora todo ha cambiado». «¿Te arrepientes?», preguntó Elena en voz baja. «No», respondió inmediatamente, y luego añadió más suavemente. «No, para nada. Es solo que, bueno, no estoy acostumbrado a considerar a otra persona en mis decisiones, a compartir mi espacio, mis pensamientos, mi tiempo». Elena comprendió perfectamente lo que quería decir. «Yo tampoco. Mi apartamento era completamente mío. Podía leer hasta las 3 de la mañana, comer helado directamente del envase, ver telenovelas sin que nadie me juzgara». Ricardo sonrió por primera vez desde que habían llegado a casa. «¿Qué telenovelas?», preguntó con curiosidad genuina. Elena se sonrojó. «Es vergonzoso, pero me encantan las historias de amor imposible, toda esa pasión y drama que probablemente nunca experimentaré en la vida real». «¿Por qué dices eso?», preguntó Ricardo, su voz volviéndose más seria. Elena lo miró, sorprendida por la intensidad de su pregunta. «Bueno, porque soy práctica, realista. No soy el tipo de mujer que inspira gran pasión». Se encogió de hombros. «Y está bien. Prefiero la estabilidad y el respeto mutuo». Ricardo la estudió en silencio por un largo momento. «Creo que te subestimas», dijo finalmente. «Y creo que no sabes el efecto que tienes en las personas». Algo en su tono hizo que Elena lo mirara más detenidamente. Había una calidez en sus ojos que no había visto antes, una intensidad que la hizo sentir súbitamente consciente de que estaba sentada en una cama, en ropa interior, hablando con su nuevo esposo en la intimidad de la noche. «Ricardo», comenzó, sin saber exactamente qué quería decir. «Debería irme», dijo él, levantándose abruptamente. «Es tarde, y ambos hemos tenido un día largo». Elena asintió, aunque sintió una extraña reluctancia a verlo partir. «Buenas noches, Elena», dijo Ricardo desde la puerta. «Y gracias». «¿Por qué?». «Por hacer que este día fuera hermoso, por hacer que esto se sienta real». Después de que se fue,
Elena se cambió a su camisón y se acostó en la cama desconocida, mirando hacia las sombras que la luz de la luna proyectaba en las paredes. A través de las paredes podía escuchar los sonidos suaves de Ricardo preparándose para dormir. Agua corriendo, pasos cruzando el piso, el crujir de una cama. Se preguntó si él también estaría despierto, pensando en la extrañeza de no estar solo después de tantos años. Se preguntó qué tipo de pijama usaría, si leería antes de dormir, si habría tenido dudas de último minuto sobre casarse con una mujer que apenas conocía. Pero más que nada se preguntó por qué la conversación de esa noche. Había sentido como si hubieran cruzado algún tipo de umbral invisible, como si hubieran comenzado a conocer las personas reales detrás de los roles que habían estado representando. Elena se durmió finalmente con el sonido de la fuente en el patio y la extraña sensación de que, por primera vez en semanas, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Elena despertó con el sonido de pájaros cantando en el jardín y la fragancia de café recién preparado flotando por la casa. Por un momento se sintió desorientada en la cama desconocida hasta que recordó dónde estaba, en su nueva vida como la esposa del juez Vázquez. Se puso una bata de seda color crema y bajó las escaleras siguiendo el aroma del café. Encontró a Ricardo en la cocina, ya vestido para el trabajo con un traje gris impecable, leyendo el periódico mientras desayunaba. «Buenos días», dijo suavemente sintiéndose extrañamente tímida. Ricardo levantó la vista y sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro serio. «Buenos días. Espero que hayas dormido bien. Preparé café y hay frutas frescas y pan dulce de la panadería de doña Carmen». Elena se sirvió una taza de café, notando que Ricardo había recordado que le gustaba con un poco de leche y sin azúcar, un detalle de sus conversaciones anteriores. «¿Siempre te levantas tan temprano?», preguntó sentándose frente a él en la mesa del desayunador. «Tengo una audiencia a las 9», explicó. «Generalmente salgo de casa a las 7:30. ¿Y tú? ¿A qué hora necesitas estar en el bufete?» «Depende del día. Hoy tengo una cita con un cliente a las 10, así que tengo tiempo». Se instalaron en una rutina cómoda de conversación matutina. Él le contó sobre el caso que escucharía ese día, una disputa comercial complicada. Ella mencionó que estaba trabajando en un caso de custodia que la tenía preocupada. «Si alguna vez necesitas consultar algo, mi biblioteca está a tu disposición», ofreció Ricardo. «Tengo una colección bastante completa de precedentes de derecho familiar». «Gracias». Elena se sintió tocada por la oferta. Eso sería muy útil. Cuando Ricardo se preparó para irse, vaciló un momento en la puerta de la cocina. «Elena, he estado pensando, esta noche, si no tienes otros planes, ¿te gustaría que cenemos juntos? Podría cocinar algo, o podríamos salir si prefieres». «Me encantaría cenar en casa», respondió Elena. «¿Hay algo que pueda preparar yo?» «No es necesario. Me gusta cocinar y, bueno, quiero que te sientas cómoda aquí. Esta es tu casa ahora también». Después de que se fue, Elena exploró la casa con más detenimiento. En la luz matutina se veía aún más hermosa. Los patios llenos de plantas tropicales, la biblioteca con estantes hasta el techo llenos de libros, el estudio donde Ricardo evidentemente trabajaba en casa por las noches. Lo que más la intrigó fue un pequeño estudio de arte en el tercer piso que no había visto en su primera visita. Estaba lleno de lienzos en blanco, pinceles cuidadosamente organizados, y en un caballete una pintura a medio terminar de las montañas que rodeaban Guadalajara al atardecer. «No sabía que pintabas», murmuró para sí misma, estudiando la obra. Era buena, con un ojo real para el color y la composición. El día transcurrió rápidamente en el bufete. Elena se encontró pensando en Ricardo más de lo que había esperado, preguntándose cómo habría ido su audiencia, si habría almorzado, qué estaría pensando sobre su nueva vida matrimonial. A las 6 de la tarde llegó a casa y encontró a Ricardo en la cocina, preparando algo que olía delicioso. Se había cambiado de ropa y llevaba jeans y una camisa casual azul marino. «Huele increíble», dijo Elena, acercándose para ver qué estaba cocinando. «¿Qué es?» «Chiles en nogada», respondió Ricardo. «Pensé que podríamos celebrar nuestra primera cena oficial como matrimonio con algo tradicional». Elena se conmovió por el gesto. Los chiles en nogada requerían horas de preparación.
¿Cuándo tuviste tiempo de hacer todo esto? Salí temprano del tribunal, admitió. Y puede ser que haya pedido ayuda a doña Carmen, la cocinera que viene los fines de semana. Cenaron en el comedor formal, con velas encendidas y una botella de vino tinto que Ricardo había guardado para una ocasión especial. La conversación fluyó más fácilmente que la noche anterior. Hablaron de sus casos, de libros que habían leído, de lugares que habían viajado. «Encontré tu estudio de arte hoy», mencionó Elena durante el postre. «No sabía que pintabas». Ricardo se puso ligeramente rojo. «Es solo un pasatiempo», dijo. «Algo que hago para relajarme. La pintura de las montañas es hermosa. Tienes talento real». «¿Te gusta el arte?», preguntó, cambiando de tema. «Mucho. Mi sueño secreto siempre fue ser curadora de museo», confesó Elena. «Estudié historia del arte como asignatura secundaria en la universidad. ¿Por qué no lo perseguiste?». Elena suspiró. «Presión familiar. El derecho era más práctico, más seguro. Mi padre necesitaba ayuda en el bufete y, bueno, aquí estamos. No es demasiado tarde», dijo Ricardo suavemente. «Quiero decir, para explorar ese interés. Guadalajara tiene varios museos excelentes y siempre buscan voluntarios con experiencia». Elena lo miró sorprendida por su apoyo. «¿No te molestaría si dedico tiempo a algo que no sea el bufete o nuestro matrimonio?» «Elena», dijo Ricardo, inclinándose hacia adelante, «quiero que seas feliz. Quiero que tengas una vida plena. No me casé contigo para limitarte». Esa noche se estableció un patrón que continuaría durante las siguientes semanas. Desayunos tranquilos juntos antes del trabajo, cenas compartidas donde hablaban de sus días, noches donde cada uno se retiraba a su propio espacio, pero con una sensación creciente de compañía genuina. Elena comenzó a notar pequeñas consideraciones que Ricardo tenía hacia ella. Compraba las frutas que sabía que le gustaban, grababa programas de televisión que había mencionado que quería ver, dejaba libros que pensaba que le podrían interesar en su mesa de noche. Por su parte, Elena comenzó a hacer sus propios gestos pequeños. Le preparó café en las mañanas cuando él tenía que irse temprano, puso flores frescas en su despacho, le recomendó libros de historia del arte que sabía que disfrutaría. Era una danza sutil de dos personas aprendiendo a vivir juntas, y Elena se sorprendió de lo natural que se sentía. Más. 3 semanas después de la boda, Elena despertó una noche con el sonido de música viniendo de algún lugar de la casa. Miró el reloj, las 2 de la madrugada. Se puso su bata y siguió el sonido que la llevó hacia el primer piso. La música venía del salón de piano. Elena se acercó silenciosamente y vio a Ricardo sentado al piano, completamente absorto en una pieza melancólica que Elena no reconoció. Llevaba pantalones de pijama y una camiseta blanca, su cabello despeinado, y había una copa de brandy en la mesa junto al piano. Elena se quedó en el umbral, sin querer interrumpir, pero fascinada por esta versión de su esposo que nunca había visto. Vulnerable, perdido en la música, completamente inconsciente de todo excepto de las teclas bajo sus dedos. Cuando la música se detuvo, Elena se aclaró la garganta suavemente. «¿No puedes dormir?», preguntó. Ricardo se sobresaltó, volviéndose hacia ella con una expresión de sorpresa y algo parecido a la vergüenza. «Lo siento, ¿te desperté? No pensé que el sonido llegara hasta arriba». «No te preocupes». Elena entró a la habitación. «Era hermoso. ¿Qué estabas tocando?». «Nada en particular», murmuró. «Solo improvisando». Elena se acercó al piano y se sentó en el banco junto a él. Notó que tenía ojeras y parecía tenso. «¿Sucede algo?», preguntó suavemente. Ricardo suspiró y se pasó una mano por el cabello. «Tuve un caso difícil hoy, un divorcio complicado con niños involucrados. A veces me cuesta desconectar mi mente después de días así». Elena asintió comprensivamente. «¿Quieres hablar de ello?». Ricardo la miró sorprendido. «¿En serio estarías interesada?». «Por supuesto, somos compañeros ahora, ¿no es así?». Los compañeros se apoyan mutuamente. Ricardo tomó un sorbo de su brandy antes de comenzar a hablar. Era una pareja joven, casados 5 años, con 2 niños pequeños. Él quería la custodia completa, alegando que ella era inestable. Ella lloraba en el estrado, jurando que sus hijos eran lo único que le importaba en el mundo. «¿Y tú qué decidiste?».
custodia compartida con terapia familiar obligatoria, pero Elena... Ricardo se volvió hacia ella. Vi a esos niños en mi despacho, confundidos y asustados, y me di cuenta de que no importa qué decisión tome, sus vidas van a cambiar para siempre. Su familia se está rompiendo, y yo tengo que decidir cuáles serán los pedazos. Elena vio la angustia real en sus ojos, y sin pensarlo, puso su mano sobre la suya. Pero también les estás dando una oportunidad de tener una nueva normalidad, de mantener a ambos padres en sus vidas. Eso es un regalo, no una carga. Ricardo miró sus manos unidas. ¿Cómo lo haces?, preguntó. ¿Cómo manejas casos emocionales sin que te consuman? Recordando que no puedes salvar a todos, pero puedes hacer lo correcto para las circunstancias específicas. Elena reflexionó. Y recordando que tienes tu propia vida para vivir, no solo los casos que manejas. No he tenido mucha vida propia hasta ahora, admitió Ricardo. El trabajo ha sido... todo. ¿Por qué?, preguntó Elena gentilmente. Ricardo estuvo en silencio por un largo momento, y Elena pensó que no iba a responder. Finalmente, habló con voz baja. Porque es más fácil vivir para el trabajo que arriesgarse a vivir para las personas. Las personas pueden irse, pueden morir, pueden decidir que no eres suficiente. Elena sintió que algo se movía en su pecho al escuchar la vulnerabilidad cruda en su voz. ¿Quién se fue?, preguntó suavemente. Mi madre, aunque no fue su elección. Ricardo sonrió tristemente. Y después de eso... Bueno, después de eso, me parecía más seguro mantener cierta distancia emocional con todos, incluso conmigo. Ricardo la miró directamente por primera vez desde que había comenzado la conversación. Especialmente contigo, confesó, porque contigo tengo más que perder. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que en estas 3 semanas me he acostumbrado a despertarme sabiendo que vas a estar aquí. A llegar a casa sabiendo que habrá alguien con quien hablar sobre mi día. A no estar solo. Elena sintió lágrimas picándole los ojos. Yo también, murmuró. No me había dado cuenta de lo sola que había estado hasta que dejé de estarlo. Se quedaron sentados en silencio por un momento, sus manos aún unidas, la intimidad de la madrugada creando una burbuja alrededor de ellos. Elena, dijo Ricardo finalmente, hay algo que debo decirte, algo que debería haberte dicho antes de la boda. Elena sintió una punzada de nervios. ¿Qué? Ricardo se puso de pie abruptamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Yo nunca... comenzó, luego se detuvo. Elena, yo no tengo experiencia en estar con una mujer. En ningún sentido. Elena lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Ricardo se volvió hacia ella, su rostro rojo de vergüenza. Quiero decir que nunca he estado íntimamente con nadie. En mis 45 años, nunca he... No pudo terminar la oración. Elena se quedó sin palabras por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Nunca?, preguntó suavemente. Nunca, confirmó Ricardo. Y sé que eso debe parecerte extraño, o patético, o... No. Elena se levantó y se acercó a él. No es patético, solo es inesperado. Tenía miedo de que cambiaras de opinión sobre el matrimonio si lo sabías, admitió. Y ahora tengo miedo de que no sepa cómo ser el esposo que mereces. Elena estudió su rostro, viendo la vulnerabilidad genuina en sus ojos. «Puedo preguntarte por qué», dijo gentilmente. «No tienes que responder si no quieres». Ricardo suspiró profundamente. Una combinación de cosas. Timidez extrema cuando era joven, luego enfocarme completamente en mi carrera. Y después simplemente se volvió algo que había esperado tanto que se sentía imposible de cambiar. Elena asintió comprensivamente. «Ricardo», dijo suavemente, «esto no cambia nada entre nosotros. Si algo me hace sentir honrada de que confiaras en mí lo suficiente para decírmelo». «¿En serio?», preguntó, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «¿En serio?». Elena tomó su mano. «Y quiero que sepas que no hay presión, no de mi parte. Podemos tomar todo el tiempo que necesitemos para conocernos, para ver qué se desarrolla naturalmente entre nosotros». Ricardo apretó su mano. «¿Cómo es posible que seas tan comprensiva?». Elena sonrió. «Porque me estás mostrando quién eres realmente, no solo la versión pública del juez Vázquez.
Y la persona real me gusta mucho más de lo que esperaba. ¿En serio? En serio. Elena se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla. Ahora, ¿por qué no volvemos a dormir? Mañana es otro día para conocernos mejor. Mientras subían las escaleras juntos, Elena se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ellos esa noche. No era solo que Ricardo le hubiera confiado su secreto, era que por primera vez se habían visto el uno al otro completamente sin defensas. Y lo que había visto, Elena descubrió, le gustaba mucho más de lo que había imaginado posible. Los días siguientes a la confesión de Ricardo trajeron una nueva intimidad a su relación. No era física, pero era profunda. La intimidad de dos personas que habían bajado completamente sus defensas y se habían encontrado seguras del otro lado. Elena notó pequeños cambios en Ricardo. Se relajó visiblemente en su presencia, sonreía más frecuentemente y comenzó a buscar excusas para pasar tiempo con ella. Pedía su opinión sobre casos, le mostraba libros que había encontrado, incluso la invitó a acompañarlo a sus caminatas matutinas por el jardín. Una tarde de sábado, 5 semanas después de la boda, Elena encontró a Ricardo en su estudio de arte, trabajando en la pintura de las montañas que había visto semanas atrás. ¿Puedo entrar?, preguntó desde la puerta. Por supuesto. Ricardo se hizo a un lado para que pudiera ver el progreso. Estaba intentando capturar cómo se ve la luz al atardecer en los cerros. Elena estudió la pintura, impresionada por el progreso que había hecho. Los colores eran ricos y profundos, y había una calidad emocional en la obra que la movía. «Es hermosa», dijo sinceramente. «Tienes un don real para esto. ¿Te gustaría que te enseñe?», preguntó Ricardo impulsivamente. «A pintar, quiero decir. Podríamos configurar otro caballete». «Me encantaría», respondió Elena inmediatamente. Pasaron la tarde jugando con colores y pinceles. Elena resultó ser naturalmente talentosa y Ricardo un maestro paciente. Se reían cuando Elena accidentalmente mezcló demasiado agua con la pintura y creó un desastre colorido, y Elena se sintió tocada cuando Ricardo le mostró técnicas que obviamente había desarrollado durante años de práctica solitaria. «¿Sabes qué?», dijo Elena mientras limpiaba sus pinceles. «No he sido tan feliz en un día normal en no sé cuánto tiempo». «¿En serio?». Ricardo se detuvo en su limpieza. «¿En serio?». Elena se volvió hacia él. «Siento como si estuviera conociendo a la persona que realmente eres, no solo al juez respetado que todos ven». «¿Y te gusta lo que ves?», preguntó Ricardo con voz suave. Elena se acercó a él, notando cómo su respiración se volvió ligeramente más rápida cuando ella cerró la distancia entre ellos. «Me gusta mucho», murmuró, levantando su mano para tocar suavemente su mejilla. Ricardo cerró los ojos ante el contacto, inclinándose ligeramente hacia su toque. «Elena», susurró, «hay algo que debo confesarte». «¿Qué?». «Creo que me estoy enamorando de ti». El corazón de Elena se detuvo por un momento. Luego comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que Ricardo podía escucharlo. «Ricardo, sé que